Bueno, buenas tardes. Un gusto, un placer poder estar una vez más cerca del rubro. Nos toca desde INAC participar con cuestiones vinculadas al rubro, pero mi vínculo con el rubro viene desde bastante antes. Y recordando, para armar la presentación, mi primera participación en INAC recién entrado fue participar de aquel seminario que hubo Buenos tiempos para el rubro vino, donde en el 2010 se plantearon también títulos parecidos a los que hoy estamos abordando. Hoy, después de algunos años recorrido, creo que todo el sector ha ido, en estos 10 años se notan muchos cambios. El más importante es el de los mercados, sin duda, porque ha cambiado y ha impactado a nivel de la producción. Pero no me toca hablar más que de los temas de información, así que me voy a centrar en lo que planteé, la pregunta que hacía Rafael. Se me ocurría que para hablar de sistemas de información en la cadena, capaz que podíamos responder estas tres preguntas. ¿Qué tenemos? ¿Qué falta? Y bueno, ¿qué podemos hacer en ese sentido? Siempre hablando de temas de información para el sector. Para hablar de qué tenemos, me van a disculpar porque voy a ser un poco autorreferencial y voy a hablarlo desde la perspectiva del INAC. El INAC tiene un sitio web donde publica información, donde es posible monitorear para el sector datos de faena, datos del stock también, que no son propios, pero que toma desde las fuentes originales, datos del mercado doméstico, de las exportaciones y algunos precios e indicadores. Y consideramos que es información que aporta al sector, que es abundante, que está disponible, que genera transparencia. Y de hecho me quiero referir a estas dos cuestiones que acabamos de ver, tanto la de Lucas como la de Leticia, donde fundamentalmente con datos disponibles para los actores es lo que permite hacer los ricos análisis que pudimos apreciar en la mañana de hoy. Entonces, me quedaría por acá en el qué tenemos. Pasaría a decir qué falta. Todos podemos tener distintas visiones de qué parte nos está faltando de información que aporte valor o que aporte la transparencia o que aporte la confianza. Me voy a referir a un ejemplo para lo cual, digamos, ¿qué cosas podemos responder en términos de qué nos falta? Capaz que podemos decir que nos faltan algunos indicadores que hoy no están disponibles, que podrían mejorar la relación, como decía Rafael, o la cantidad de análisis que podemos hacer del sector. Capaz que podemos pensar en nuevos instrumentos para capturar datos que hoy no tenemos. Esa puede ser otra alternativa. O por último, capaz que nuevas herramientas de divulgación. Capaz que los datos están disponibles, pero no están llegando a los que tienen que llegar o en la forma que tienen que llegar. Entonces, en estas tres cuestiones me parece que es un poco el abordaje que hay que hacer de qué nos falta y por dónde podemos trabajar en cada uno de ellos. Voy a poner un ejemplo vinculado a qué nos falta y se va a referir al cordero tipo. Y respecto al cordero tipo, la primera pregunta que yo me hago es ¿con qué tipo de cordero? Porque tuvimos en el módulo yo diría, de los José, porque en realidad todos los que presentaron se llamaban José, ahí vimos claramente la gran heterogeneidad que tenemos, pero también la riqueza de esa heterogeneidad y flexibilidad que permite el rubro. Entonces, cuando se nos ha planteado en varias oportunidades trabajar hacia un cordero tipo, y esto tiene que ver con la similitud de un indicador que hay para el sector de los bovinos, que el INAC creó allá por el 2006 y empezó a publicar en el 2007, y se llama novillo tipo, y que con una serie de estudios pudo llevar a un común denominador y calificarlo como un novillo típico del Uruguay. Nosotros mencionamos ahí a cuestiones vinculadas a heterogeneidad del producto, al volumen de las transacciones, que hace que en determinados momentos sean muy pocas las transacciones como para poder tener una determinación clara del dato, o incluso manejo de confidencialidad, porque son tropas casi que nominadas. Cómo manejar el rol de compartimento o el propio rendimiento de los distintos cortes. Hoy se habló en el panel anterior también de cómo hay una variabilidad de cortes y de rendimientos distintos sobre el que no tenemos suficientes estudios para poder determinar y armar un cordero tipo con la confianza del dato que se requeriría, ¿verdad? Entonces me parece que por ese lado deberíamos todavía recorrer un proceso para poder pensar en que dispongamos de un cordero tipo. Si no, vamos a tener que estar hablando de varios indicadores quizá.
Eso dentro de lo que nos falta, pero para no seguir haciendo diagnóstico voy a pasar rápidamente a lo que podríamos hacer o a lo que estamos haciendo en pos de solucionar alguna limitante. Vayamos de vuelta a las mismas preguntas. Si hablamos de que faltan indicadores, va a haber que generar alguno. Si decimos que lo que nos faltan son herramientas para capturar datos, va a haber que elaborar algún instrumento para eso. Y si hablamos de que lo que nos falta son herramientas para divulgar, bueno, va a haber que generar alguna herramienta para divulgar. Afortunadamente puedo plantear alguna idea en cada uno, por lo menos inicial. Y ese es un poco el objetivo central de lo que quería transmitirles. Respecto a nuevos indicadores, existe la posibilidad de generar lo que nosotros, un paralelo a lo que disponemos para la carne vacuna, que es un indicador que relaciona el precio de la hacienda con el precio de la exportación. Por supuesto, es un indicador parcial, que en el caso del ovino puede tener alguna limitante adicional, porque la exportación se refiere a toda la carne, no a la carne de cordero, y el indicador de precio se refiere al de cordero. De todas maneras, podría permitir, publicado en la página de INAC, un actor imparcial que pone a disposición esa relación de cálculo, de la misma forma que hace para el ganado bovino. Entonces, ese podría ser un aporte que no sustituye a lo que se podría armar como cordero tipo, pero que por lo menos es un aporte en términos de lo que es indicadores. No me voy a sentar a analizar la evolución ahora del indicador, pero podríamos llegar a pensar que podría ser una propuesta que se recorra en estos días y se pueda llegar a publicar. Está todo para publicarlo y, de hecho, este cálculo que estamos mostrando es un cálculo real de cómo ha evolucionado el precio promedio de la hacienda cordero en la semana respecto al mismo periodo, el valor de la exportación. Ese es el indicador que, en la medida que se pueda publicar, puede llegar a ser un aporte en generar nuevos indicadores. Por el lado de elaborar nuevos instrumentos para la captura de datos, este es otro elemento sobre el que podemos dar algún anuncio. Y lo más importante es mencionarles que INAC trabaja en lo que podría constituirse en un nuevo sistema para el control de la faena de ovinos. Existe información de faena y existen algunos controles, pero todavía estamos con una distancia muy importante respecto a lo que ocurre para los vacunos. Entonces, podría pensarse en un sistema que se acerque a un sistema como el de vacunos. Pero lo más importante es que cualquier concepción no se trata de una copia del sistema de cajas negras de bovinos. Tenemos que pensarlo distinto, es otra cosa. Primero, que es necesario definir muy claro su objetivo, su alcance, su financiamiento, para luego empezar el proceso de diseño. ¿Por qué digo esto? Porque uno podría intuir y decir, bueno, es una copia del sistema de cajas negras, pero seguramente el error más grande que vamos a cometer es no tener claras las expectativas del sistema. Y en todo caso, si alguna crítica podemos desde adentro hacernos con el sistema de cajas negras, de vacunos, es que muchas veces generó expectativas diferentes. Entonces, regular las expectativas de para qué lo queremos me parece que es el primer paso y fundamental. A partir de ahí lo diseñamos, se implementa y es posible trabajar en él. Creo que, y de acuerdo a algunos contactos que ya INAC ha venido trabajando en el tema, debería ser un punto clave para aportar en términos de transparencia y confianza, porque es parte de los reclamos o de los aspectos que se considera que se pueden mejorar. Entonces, el punto central o el objetivo central del sistema debería aportar en este sentido. Y el diseño preliminar sobre el cual hemos venido trabajando tiene que, por lo menos, responder estas tres preguntas que están acá. Dar garantías sobre la identificación del animal, de quién es, y estoy hablando del animal de la canal engancho. Tiene que dar garantías de cuánto pesa el animal, es decir, qué cantidad de productos se está comercializando, y debería aportar también a de qué se trata lo que está colgado en el gancho. Y eso se relaciona directamente a la última presentación que tuvimos en la mañana de hoy, que nos presentó Alba Galo, y el sistema de tipificación. Entonces, si sabemos de quién es, si sabemos cuánto producto hay y de qué se trata el producto, creo que deberían ser los objetivos centrales del sistema. Para eso, opcionalmente, pensamos que se puede llegar a incluir el peso vivo suministrado por la planta de faena. Y decimos opcionalmente porque consideramos que no es una variable central para el sistema de confianza. Y entonces ahí ustedes me van a decir, y yo me permito hacer esa pregunta de si es importante el rendimiento en ovinos.
Y este es el punto clave para poder nivelar expectativas. Entonces, ¿es importante el rendimiento en los ovinos? Es decir, ¿cuántos kilos tengo colgados en el gancho respecto a los kilos que tenía vivo? Yo me voy a poder permitir decir que sí, que es importante, o alguno me podría decir que no es importante. Entonces, si vamos por el razonamiento de que sí es importante el rendimiento, la pregunta que yo hago ¿es un dato confiable? Y ahí también capaz que las respuestas pueden ser sí o no. Si es un dato confiable, la pregunta es, ¿tenemos que asegurar condiciones iguales para tomar el peso vivo? Recordemos todas las condiciones de momento, de lana, de lluvia, etc. Si esas condiciones son iguales, yo diría sí, es un dato confiable y quizá pueda aportar al negocio. Pero para eso tenemos que decir, bueno, esas condiciones ¿dónde las puedo lograr? ¿A nivel de predio o a nivel de frigorífico? Si es no la respuesta, de que no es confiable el dato, aunque haya considerado que puede ser un dato importante, la pregunta que cabe es cómo obtengo un resultado para medir la producción. Y ahí, por supuesto, la respuesta es el peso de la carcasa. Ese es el dato más importante. Por eso yo insistí en que uno de los pilares del sistema debería ser aportar confianza en la cantidad de producto, pero la cantidad de producto en el gancho. Y la pregunta que faltó responder es si el rendimiento no es importante. Bueno, ahí claramente la medición del producto es por el peso de la carcasa. Entonces, ¿por qué decíamos nivelando expectativas? Porque aquellos que pudieran considerar que el rendimiento es una variable que aporta, deberían asegurarse condiciones de medición claras y comparables del animal vivo, cosa que es muy difícil a nivel de planta. Entonces, consideramos que el rendimiento del lote en cuarta balanza depende de variables y por lo tanto, de una cantidad de variables, por lo tanto no es un buen predictor del rendimiento del animal. Sí el peso de la carcasa. Y yo acá me atrevo a poner una sigla que en algún taller de discusión un colega planteó sobre el tema del rendimiento en vacunos, y yo me animo a ponerla acá. Y él mencionaba que el rendimiento era una variable irrelevante, pero necesaria. Y eso quiere decir con que quizá la falta de condiciones para poder medir exactamente el peso vivo en igualdad de condiciones, tanto en vacunos como en ovinos, hace que tengamos que avanzar hacia tener herramientas para leer muy bien de qué se trata el peso en cuarta, o el peso de carcasa en el caso de los corderos, a los efectos de utilizar esa variable como la variable central del negocio. Bien. Por último, 3, diseñar nuevas herramientas de divulgación. Acá voy a ser muy breve y voy a mencionar un proyecto en el que INAC está avanzando y prácticamente terminando, y es lo que se llama el nuevo sitio del ganadero. INAC hoy tiene un sitio especializado en brindar la información a los productores a través tanto de la página web como de una app para móviles, que lo está reformulando y que lo está convirtiendo en un sitio del ganadero, básicamente tratando de agregar más valor a través de la información disponible. El corazón de este sistema tiene que ver con las cajas negras de vacunos, pero tiene que ver también con indicadores que estén a la mano para poder analizar el negocio. No solamente los datos propios, sino los datos del mercado. No me voy a detener, ese sistema busca que el actual sitio se convierta en un sitio más ágil, más dinámico, que no vaya por el listado de datos en tabla, sino que vaya directamente a responder preguntas, y obviamente el que necesite los datos los va a tener en forma directa, y básicamente habla de un resumen estadístico de los principales indicadores, una faena propia detallada donde se puede analizar y no solamente están los datos disponibles, y una cartelera donde puede haber elementos clave para promocionar la producción de carne de calidad. Entonces la pregunta acá es cuál debería ser la información para el sector de la carne ovina que tenga valor comercial para incluir en este espacio de diálogo que INAC pone a disposición. Por supuesto, los indicadores del resumen estadístico son importantes porque va a incluir indicadores del sector de la carne ovina, pero en la medida que avancemos en un sistema como planteaba yo en el punto 2, seguramente pueda ser información que se pueda incorporar también en este sitio para monitorear la faena individualizada de ovinos. Así que por eso me parece que por este lado, este aporte, este instrumento puede ser respuesta a la tercera pregunta de qué instrumento nuevo podemos tener. Comentarios finales,
Creemos que existe abundante información para el sector y que es utilizada, lo acabamos de ver en parte en las presentaciones, y pido disculpas por la autorreferencia, pero el INAC es un actor que tiene un rol importante, lo tiene en sus cometidos legales, brindar información para el monitoreo de los sectores. Se han hecho cambios, se han hecho mejoras, pero existe todavía la oportunidad de aplicar algunas mejoras, sobre todo, primero porque los actores así lo demandan y porque de hecho existe una brecha todavía con el sector de los vacunos y es posible avanzar en generar más información para los actores. Aunque parezca bastante obvio, es fundamental entender y usar la información disponible, y acá sí es un reclamo de parte de INAC a los actores. Usemos más la información, preguntemos más y tratemos de entender los indicadores que están disponibles, y en la medida que no sean claros tenemos que golpear la puerta y pedir explicación. Entonces hay un cambio grande en este último instrumento que ponemos a consideración, que tiene que ver con la comunicación y el poder tener un ida y vuelta más directo entre el INAC y los productores, tanto para la carne vacuna como para lo que puede ser la carne ovina. Así que creemos que la oportunidad de poder entender un poco más el uso va a estar ahí. Entonces la clave va a estar en nuevos indicadores, nuevos instrumentos para la captura de datos y los nuevos herramientas para la divulgación, como puede ser el sitio. Sería un poco el resumen final, y bueno, donde INAC busca en estas 3 líneas tratar de mejorar un poco la información disponible. Muchas gracias. Muy bien.